buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro ciclo de conversatorios sobre nuevas tendencias en la educación. Hoy tenemos nuestro tercer ciclo e iniciamos con una temática muy interesante, que es construcción de contenidos de e-learning y la gamificación en el aula. Para esta temática hemos traído a tres grandes expositores, tres pesos pesados de la tecnología educativa y de todo este tema de e-learning. Quiero presentarles a continuación a nuestros tres panelistas. El primero, el doctor David Chacón. El doctor David Chacón es licenciado en psicopedagogía, maestro de educación. Ha sido una persona que ha trabajado durante muchos años en todo el desarrollo de contenidos en línea y hoy en día es fundador de la Escuela de Maestros en España. Nos acompaña desde España el doctor David. Adicional nos acompaña el doctor Harold Álvarez. Harold Álvarez es ingeniero de sistemas, especialista en informática y telemática, es magíster en tecnología educativa de la Universidad Tecnológica de Chile y además es doctor en informática de Atlantic International University. Harold tiene muchísimo recorrido acá en Colombia y ha sido condecorado por diferentes entidades por sus innovaciones a nivel de la informática educativa. Es un influencer en esta línea y es un orgullo contar hoy con él. Adicional, contamos con la presencia de Henry de la Osa. Henry de la Osa es licenciado en educación, especialista en ingeniería de software de ambos de la Universidad Distrital, magíster en gestión del conocimiento y durante muchos años ha estado al frente de los procesos de transformación y formación de los docentes en Colombia, no solo desde el ámbito académico, sino también desde la gestión pública en las secretarías de educación. Entonces, como les comenté, son tres grandes invitados. Continuando con nuestro orden del día, hay el espacio ahora a Harold Álvarez. Harold Álvarez, como les comenté hace un momento, es una persona que es muy reconocida en Colombia por su trabajo en toda la línea de producción de contenidos e informática educativa aquí en Colombia. Es recordado por sus canales de YouTube y por diferentes premios que ha ganado a nivel nacional, y ahora nos va a contar un poco en el contexto un poco más regional cómo se está viendo todos estos temas de producción de contenidos, de e-learning, de gamificación en el aula. Entonces, ingeniero Harold, bienvenido, de verdad es un gusto tenerlo por acá en este canal. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Gracias a Dios primero por la participación, por permitirnos participar en estos eventos. He observado acá en el chat ahí quienes pues están preguntando bastante, es decir, hay mucho material, mucho interés en este tema de la informática, la generación de contenidos. La mayoría somos docentes y tenemos un encargo social en el que vamos a tener que construir de alguna manera algún tipo de material. Decía que nosotros los docentes somos una de las profesiones que nos toca construir diariamente, semanal, mensual, semestral. El profe que acaba de pasar en la exposición coloca una gran cantidad de material que nosotros los docentes estamos construyendo día a día con compañeros, con estudiantes, al final usando la tecnología en un entorno educativo en el que podemos nosotros incorporar familiares, también la institución, lógicamente diversas áreas o como una parte transdisciplinaria o interdisciplinaria entre varios contenidos, y de modo que los estudiantes lógicamente van a ser los más beneficiados en todo este proceso. En pantalla pues tenemos otra de las grandes ventajas de nosotros es la producción de memes. No sé si ustedes estarán al tanto de todo, pero pues acá pasa alguna noticia y al final se construye un meme y empieza a viralizarse todo este proceso que no lo podemos detener. Es decir, la informática, las tecnologías, las redes sociales, todo es como tan mediático y tan instantáneo. En pantalla, pues acá hay una de los memes que cobró importancia este año 2019 y 2020 que pasó. No, perdón, anterior. Exacto, esta
donde se colocaba, en esa foto salía cuando tu profesor pone a otro profesor a explicar la clase. Entonces, en esa situación nosotros veíamos que la mayoría de los profesores no estábamos preparados para esta parte, o estábamos más bien acostumbrados a ir a manejar nuestros contenidos en el aula, a colocar nosotros nuestro material en el tablero, a borrarlo, a llevarlo de pronto fotocopiado. Pero esta situación de aislamiento nos ha forzado a todos a meternos de lleno en la creación de contenidos. Nosotros máximamente estamos construyendo documentos de texto, hojas electrónicas de cálculo, formularios, como decía el expositor anterior, páginas web, sitios web, repositorios de gamificación, inclusión de podcast. También es una tecnología que nos permite a nosotros compartir la información audible y detonar la argumentación en los estudiantes. Pues toda esta tecnología nos viene a ofrecer unas grandes ventajas, pero la tecnología también es excluyente, porque hay regiones donde el brazo del Estado no llega, donde difícilmente la conexión a internet, puede haber una sala de cómputo conectado, donde los muchachos no tienen el servicio de conexión a internet. Entonces, básicamente tenemos que trabajar como que con las herramientas que tenemos nosotros a nuestro alcance. Tenemos también la oportunidad de hacer presentaciones en plataformas, de hacer diagramas, dibujos. La ingeniería tiene una gran cantidad de herramientas de Flow para construir diagramas de flujo ya con todo su material ya preinstalado, prediseñado, de modo que nosotros vamos a adecuar esa herramienta a una situación muy particular. En la presentación de estos contenidos, lógicamente los estudiantes cobran una importancia relevante, dado a que son ellos quienes van a ser el termómetro de esta producción de contenidos. Siguiente. Buenas tardes. Hay unas fases en esta generación de contenido. Nosotros los profesores, según mi criterio y la experiencia en la generación de todos estos contenidos audiovisuales y de gamificación que se construyen para los estudiantes, pues no puede ser una construcción de herramientas o construcción de juegos por jugar, como se manifestaba anteriormente. Dado a que hay una serie de pasos que se deben seguir. Primero, una planificación donde tenemos que estar seguros de qué vamos a hacer. Por ejemplo, para la construcción de un simple video o de una guía educativa, tenemos que saber para qué población estamos utilizando los recursos, a quién va dirigido, qué objetivo nosotros perseguimos con la aplicación de él, a qué población, cuál es el ciclo de vida de este contenido. Porque no nos digamos mentiras, que hay mucho material en internet que está revaluado, ya está revaluado. Hay mucha rapidez en el paso de la información y llega un momento en el que es necesario revaluar los contenidos. Como una segunda etapa, la producción. En la producción nosotros tenemos una gran cantidad de hardware, computadoras, máquinas, hay portales para generar códigos QR, como se decía anteriormente. Juegos que ya están prediseñados y yo puedo reutilizar, es una de las características de los juegos. Y ya producir lógicamente nuestro material. En la distribución, en un tercer paso, la distribución. Oye, ¿a quiénes se los vamos a compartir? ¿Quién es nuestra población? A nuestros estudiantes. ¿Pueden esos estudiantes jugar con otros o compartir ese conocimiento a través de las redes sociales? Las redes sociales no podemos descuidarlas. Son un elemento casi que básico en nuestra población. Todos tenemos o estamos en esa zona de utilización que no la podemos descuidar. Y la mayoría de las plataformas que ofrecen algún tipo de servicio para la producción de contenidos, ya sea audible, audiovisual, de animaciones, de imágenes, de gráficos, de geolocalizaciones, de mapas, están disponibles para ser compartidas a través de todo tipo de redes sociales. Como cuarto paso tenemos
la confirmación de que lo que yo estoy haciendo está obteniendo la retroalimentación general. La mayoría de los profesores tenemos que escuchar a nuestros estudiantes. Son ellos quienes nos van a tener una retroalimentación del contenido que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, Nayeli dice, a muchos nos tocó desde WhatsApp hacer las clases. Claro que sí, Nayeli. Fueron herramientas que nos tocó incluirlas en nuestro proceso de formación para poder llegar a la capacitación a nuestros estudiantes. En la quinta parte, o en la última parte, la repetición. Si nosotros tenemos un contenido que es reutilizado en el tiempo, si nosotros semestre a semestre o año a año estamos colocando actividades y nutriendo nuestras actividades con más y mejor contenido, pues lógicamente debemos replicar estas experiencias. El conferencista anterior muestra una cantidad de herramientas que se crearon con los estudiantes, los niños participando de manera activa, de manera dinámica, ¿sí? Aquí también tenemos ese tipo de experiencia. Sin embargo, el ciclo o el análisis del ciclo de vida de estos contenidos tenemos que establecerlo o estarlo reevaluando. En relación al mobile learning, pues así como mi profe Nayeli decía sobre el uso del WhatsApp, el teléfono no fue construido para la educación, pero lo tenemos metido en el aula. Quiere decir de que nosotros también tenemos el Messenger, como dice acá Lucy Martínez. Claro que sí, las herramientas de comunicación social también tuvimos a la mano para poderlas utilizar, para poder darnos a entender con nuestros, porque del otro lado está otra persona, con nuestros estudiantes, que del otro lado también hay otra persona, igual que tiene inconveniente, igual que a veces no entiende. Un profesor comentaba de que si el estudiante no me entendía a mí el cálculo integral desde la sala de clase cuando yo le explicaba con el tablero, ¿me va a entender ahora a través de un video de YouTube? Pues esa pregunta hay que analizarla bien, porque hay muchos casos en los que nosotros, a través de un video tutorial bien hecho, bien planeado, está el caso de Julio Profe, tiene una gran cantidad de material que mucha gente ha aprendido a través de ello. Hay elementos que debemos tener en cuenta, y es contenidos puntuales y cortos. Una clase no debería, o la explicación no debería superar los 10-15 minutos. A partir de ello, la atención empieza a desfallecer. En ese orden de ideas, no es aconsejable hacer una clase de 2 horas en video, sino diseccionarla y fragmentarla en cortos videos de explicación o cortos materiales de explicación. Por ejemplo, realizaciones de talleres o de actividades, como se ilustra en un paso a paso. Como segundo, tenemos un correcto uso de visualización de las pantallas. El mobile learning tiene unas grandes ventajas, pero la pantalla suele ser en algunos casos un poco pequeña para mostrar todo el contenido. Hay que hacer scroll y rodar los contenidos con los dedos. Pues eso podríamos utilizarlo en la medida en que a través del happy zooming podríamos acercar y alejar, o mirar cómo podríamos nosotros hacer pantallas o nuestro contenido a través de pantallas siguiente, como para efectos de poder mostrar toda la información. Como tercero, tenemos la interactividad. Toda esta gran cantidad de contenidos es necesario tener una interrelación con el estudiante. Del otro lado tenemos una persona que igual tiene problemas, que igual a veces no entiende, que necesita de pronto de la parte humana, y no nos podemos desprender de ello. El mobile learning, a través de una máquina que estamos trabajando, de todos modos tenemos que tener eso pendiente. También las autoevaluaciones, que en nuestro material o en el material que estemos manejando nosotros a través de dispositivos móviles tenga la oportunidad de hacer una retroalimentación al usuario. Por ejemplo, que el estudiante haga una actividad y se devuelva una respuesta
en esa misma medida de contestación. Y como 5, la conectividad. Alguien decía acá alguien decía acá en el chat, bueno, pasó rápidamente, de que difícilmente en su zona geográfica el internet llegaba. Y eso nos pasa en muchas locaciones, pues tenemos que tener en cuenta de que podemos trabajar de manera local o de manera online. Es decir, nuestro material podríamos diseccionarlo del modo tal en los dispositivos móviles que se puedan ir suministrando gota a gota, por decirlo de alguna manera. Ya en el campo de la gamificación, cuando nosotros tenemos el escenario educativo preparado. Siguiente. Listo. Voy a resaltar esto que dice Diego Fernández. Diego Fernando Meneses dice: tenga en cuenta que un video tutorial puede verla el estudiante infinidad de veces, por lo tanto no es necesario estar repitiendo la explicación. De acuerdo. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de material que el estudiante la puede ir leyendo, pero en la explicación corta, concisa, como dice mi profe, también estamos en concordancia con las explicaciones que son muy puntuales. Ya en el caso del uso de grandes herramientas que tenemos para la gamificación de los contenidos o la construcción de nuestras clases en el aula, tenemos un abanico de opciones de herramientas en aplicaciones que son gratuitas. El expositor anterior presentaba unos casos de investigación o de trabajo en los que sus estudiantes generaban un video y lo enlazaban a través de un código QR, y en el aula se generaba una experiencia de aprendizaje que es muy productiva en ese contexto. Pero en términos generales, si podemos tomar una fotocaptura de esto, hay una gran cantidad de herramientas que son utilizadas por casi que todas las ciencias y los campos del saber. Por ejemplo, SketchUp, que nos sirve a nosotros para representar o para hacer pequeños objetos en tercera dimensión. Y como hablamos o tenemos en cuenta el AR Learning, que es el Augmented Reality Learning, o el aprendizaje basado en realidad aumentada, nosotros podemos generar una vista de esos objetos. Ya tendremos que tener unas habilidades especiales o unas habilidades de construcción para poder generar los objetos de aprendizaje. Otra es Kami, aplicaciones que nos permiten a nosotros una aplicación que nos permite a nosotros generar documentos en distintos formatos. Nosotros tenemos unos, podríamos decirlo de alguna manera, nativos digitales en el aula, pero son realmente nativos digitales. Es decir, el estudiante, si yo le digo a un estudiante mío que entre a Word, le pegue un gráfico de Excel, lo lleve a PowerPoint, convierta al PDF, lo suba a la nube y luego lo coloque en Calameo, en un gestor de revistas, él lo sabe hacer, o hay que explicarle mucho, o es difícil, ¿sí? Porque podríamos estar pensando de que el nativo digital son nativos de TikTok. Estos muchachos que solamente no salen de TikTok y de WhatsApp y del otro que es el Instagram y del otro que es el Facebook y las otras redes, y ya todo el mundo se mudó para Telegram. Solamente dijeron una semana que dijeron que WhatsApp nos espiaba y todo el mundo arrancó para Telegram. Entonces una reflexión que podemos hacer es: ¿los muchachos son realmente nativos digitales o realmente son nativos de redes sociales? Porque, bueno, estas aplicaciones nos pueden servir a la mayoría de las asignaturas. Lucidchart, por ejemplo, para hacer diagramas, Screencastify para grabar la pantalla. Muchos muchachos tienen tienen las tareas de grabar una clase o una exposición. Entonces, con Screencastify ellos pueden instalar estos como complementos que instala Chrome en el navegador, como el de Loom, como el Jamboard, y que lo podemos utilizar nosotros en cualquier momento. Por ejemplo, Skateboard es otra aplicación que nos permite a nosotros tomar apuntes, hacer trabajos en grupo, la parte de equipos y la parte de colaboración.
La parte de mapas mentales, por ejemplo, con MyMap2 for Gummies, que nos permite a nosotros hacer enlaces, gestionar ideas y podemos hacer o detonar argumentación en ellos. Y por ejemplo Kanbanchi, que nos permite jugar en entornos educativos, hacer juegos de cartas y juegos de aprendizaje para cubrir y destapar y tener en cuenta las operaciones con la memoria. Entonces son herramientas que todas estas son gratis, ¿no? Que es de pronto de lo que más nos agrada. Son herramientas que todo profesor las podría instalar en su tablet y nosotros podemos utilizarlas en el aula con toda la formación, con todos nuestros estudiantes en el aula. Brenda Cangrejo dice definitivamente nativos de redes sociales. Bueno, sí, eso no lo podemos obviar. Las redes sociales están aquí y en todas partes. Siguiente diapositiva. Quisiera contestar una pregunta al aire de Daisy Yasmith y así fomentar la participación de ustedes. Gracias por la participación en unir. Están casi que todas estas carreras en las maestrías que se oferta la universidad mediadas por las tecnologías. Daisy Yasmith dice, ¿se pueden llamar nativos digitales a nuestros estudiantes de las zonas rurales que no tienen conectividad ni dispositivos de navegación? Este término de nativo digital, ¿sí?, es alguien que nace en la tecnología. Los muchachos nacieron en la tecnología, pero el brazo del Estado o por un factor externo no ha podido llegar a ellos. Los muchachos pues efectivamente van a tener una poca más de necesidad de capacitación frente a otros muchachos que sí han estado en constante interacción con la tecnología. Pues esa pregunta o esa duda genera la explicación de que la tecnología o la aclaración de que la tecnología es excluyente, porque quien no la tenga pues lógicamente va a estar en desventaja frente a quien sí la tiene. Ahora, eso en cuanto a tenencia, porque otra cosa es el apresto o el uso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la tecnología, pero si no la usas adecuadamente es como si no la tuvieras, ¿cierto? Porque nosotros, por ejemplo, le damos el teléfono celular a nuestro hijo de 3, 4 años y nos sorprendemos de que con su dedito lo va manejando y abre el icono y hace videollamada por WhatsApp, ¿cierto? Eso está bien, hay algunas competencias que se adquieren ahí, pero en términos generales es el cómo tú utilizas eso para un beneficio o para un aprendizaje. Es ahí la estrategia que nosotros como docentes en el aula tenemos que echar mano de nuestra creatividad para poder hacer que nuestros estudiantes saquen el mejor rendimiento de sus dispositivos, porque tampoco es mentira que nuestros hijos tienen mejores teléfonos que nosotros. Por ejemplo, las 2 hijas mías tienen teléfonos mucho mejores que el mío. Entonces ya eso es una situación no de desventaja, sino que el muchacho quiere tener, es novista, le gusta tener todo lo nuevo, la nueva tecnología, pero la estás usando para estudiar, la estás usando para aprender. Es ahí el gran interrogante. Dentro de estos espacios de gamificación en el aula tenemos 3 características que a grandes rasgos quisiera resumir, y uno son las puntuaciones, dar puntos por su aprendizaje. Pues las puntuaciones también las hemos tenido anteriormente. Nosotros en el aula le colocábamos, no sé si ustedes recuerdan, pero yo recuerdo que yo tuve un profesor que colocaba punto por presentación personal, entonces por correcto corte de cabello, es decir, eso se tenía antes en cuenta. Ahora tenemos una puntuación digital. Otra característica son las medallas. Estas medallas se llaman badges o badges, que son chapas que se obtienen por gran rendimiento, por gran aprendizaje, porque he obtenido un puntaje mucho más alto. Por ejemplo, en EducaPlay hay un top 10 o un ranking, que es la tercera ranking. Se genera un listado en el que los estudiantes van a estar en sana competencia. Y sana competencia es porque uno compite con el otro y entonces hoy te gané, saqué mejor puntaje. Eso genera una cuestión anímica en la parte. Mi profe Henry de la Osa, que viene a continuación, nos va a explicar un tanto sobre esa cuestión personal de nosotros o nuestro como nuestro sistema de recompensas,
¿sí? Que nos va a dar una situación agradable en toda esta parte de aprendizaje, ¿cierto? Esa es la descripción general en relación a la gamificación en el aula. En mi canal de YouTube están estos 3 videos que se amplía la explicación. Hay unas actividades con EducaPlay sobre el QR Learning y un podcast del juego en el aula. Son explicaciones básicas sobre este tipo de actividades. Siguiente. No, anterior. Listo, ahí. Dentro de esta generación de gamificación, pues tengo esta trazabilidad, o hay una trazabilidad que debemos tener en cuenta, y es la viabilidad, el cumplimiento de objetivos, la motivación, la implementación y los resultados. Estas características debemos tenerlas en cuenta toda vez que jugar en el aula no es jugar por jugar. Es decir, debemos perseguir unos objetivos. Por ejemplo, si yo soy profesor de termodinámica, ¿cierto? ¿Qué juego me invento yo? ¿O me sirve toda la gamificación para la termodinámica, para enseñarle a él cuáles son las zonas geográficas en el mapa, las zonas de latitud y longitud y toda esta parte de sistemas de información geográfica? ¿Qué estrategias me invento yo de gamificación que cumplan con puntos, con motivación, con ranking, para poder enseñarle de manera adecuada al estudiante que se sienta que él está aprendiendo jugando? Pues debo tener en cuenta viabilidad, objetivos, la motivación, lógicamente, la implementación de hacer la actividad y mirar los resultados. Es necesario ir mirando toda la información de el rendimiento del estudiante para poder establecer nosotros alternativas de mejora tanto en la estrategia como en los contenidos, ¿cierto? Y quisiera finalizar con una frase. Los recursos tecnológicos están a disposición de todos los campos del saber. Se deben contar con gran disposición de servicio, iniciativa y mucho amor por su efectiva aplicación. Recuerda, la tecnología es educativa cuando le imprimes tu calor humano. Esto pues yo la aterrizo en la medida en que tenemos tecnología, sí, nos facilita, nos acerca, sí, nos acelera procesos, sí, pero del otro lado tenemos a una persona que igual va a tener inconvenientes, igual que yo. Hay fallas técnicas, la computadora no es infalible, yo tampoco lo soy. Entonces es como que generar un equilibrio entre humano-máquina para poder llegar a un consenso general, porque pasa igual que en las matemáticas. A muchos fue el coco en el colegio y llegó un momento en el que le tenía uno bueno, por no decir rabia, sino estaba prevenido con las matemáticas, y no era así. Simplemente era la forma de presentarnos a nosotros las matemáticas. Entonces, en ese caso, debemos usar mejor la tecnología, imprimiéndole un tanto de calor humano a nuestro quehacer pedagógico. Gracias. Muchas gracias, Harold, por tus grandes aportes, por ese contexto muy regional también, muy colombiano, donde nos aterriza que al final existen muchas poblaciones donde tenemos algunas limitancias, pero no hay excusa para no ser digitales, que esto al final ya es una tendencia en el mundo entero. Quiero saludar a los cerca de 360 personas que nos acompañan de las diferentes regiones del país, zonas muy bellas como desde Los Palmitos, desde la institución educativa Barranco de Loa, desde Monpós, vemos que nos escriben, desde el municipio de acá veo que Los Palmitos, del Socorro, aquí veo a los grandes amigos de la institución educativa Tomás Sanájera, grandes saludos allá a profesor Luis Carlos, que siempre nos ha apoyado en este tipo de charlas a nivel país. Y pues bueno, este contexto de verdad de que Colombia al final es un país de grandes regiones donde en cada lugar vivimos realidades diferentes y tenemos que ir aplicando pues estas herramientas y todo esto que nos brinda la tecnología bajo estos contextos regionales. Ahora pues para seguir en nuestro ejercicio y nuestro conversatorio el día de hoy, le doy el espacio a un gran amigo,
profesor de profesores, ha sido formador de varias generaciones de profesores en Colombia a través de la educación a distancia y la educación virtual.